La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, cuestión capital en España. ¿A qué hora cerramos los bares? ¡Una de croquetas! Esta es probablemente la banda sonora de España, un país en el que hay más bares que en buena parte de la Unión Europea junta. Y el debate está servido a qué hora deben cerrar y a qué hora se ha de bajar la persiana. No hablamos solo de hora de cierre, o no tanto de hora de cierre, no hablamos del cuándo, hablamos sobre todo de condiciones de trabajo, hablamos del cómo se trabaja y cómo se retribuye, todo después de una polémica que han incendiado y que ha despertado esta declaración, la de la ministra de Trabajo. No es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la 1 de la madrugada. El otro día, hace 10 días, me reunía con todas las patronales del sector turístico y hablábamos de las diferencias con el resto de Europa. Es decir, es una locura pretender casi que seguir ampliando los horarios hasta no sabemos qué hora. Y esta respuesta de Isabel Díaz Ayuso. En Twitter, la presidenta de Madrid dice: somos diferentes. España tiene la mejor vida nocturna del mundo, con las calles llenas de vida y libertad. Y eso también da empleo. Y a partir de aquí, dice Ayuso, nos quieren puritanos, materialistas, socialistas, sin alma, sin luz, sin restaurantes, porque les da la gana, aburridos y en casa. En fin, más allá de la altura del nivel y más allá del debate político, a fecha de hoy no hay ninguna iniciativa para recortar estos horarios comerciales. La ley de horarios comerciales data del año 2004, es de las más generosas que hay en Europa, con aperturas mínimas de 90 horas semanales, y está en manos de autonomías y ayuntamientos, esas mismas autonomías y ayuntamientos que dicen nos quieren aburridos. Pero más allá de esta cuestión de horarios, tenemos que hablar de condiciones laborales. La cuestión no es tanto a qué hora se cierra, sino cómo se trabaja, porque las jornadas de 12, 14 y 16 horas para cubrir esas aperturas son lo que está en cuestión. No se objeta a que 2 trabajadores con 8 y 8 horas hagan un turno de 16, 8 horas cada uno. Sí se objeta a que un camarero tenga que entrar a las 12 de la mañana y marcharse a la 1, 2 de la madrugada. Turnos de 14 horas. Ese es el problema. El problema no son los horarios, sino las condiciones laborales. Jesús Soriano, soy camarero. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿¿Cuál es tu experiencia? ¿Tú has hecho turnos de 8 horas cerrando temprano en la madrugada o las jornadas son más largas? Las jornadas siempre son más largas, sobre todo cuando son festivos y fines de semana, es cuando se alargan más de lo que deberían, ¿no? Están hablando de acortar o alargar los horarios, pero es que alargarse ya se alargan hoy en día. ¿Qué significa más largas? ¿Cuánto más largas? Pues, por ejemplo, si cierro el restaurante a las 12, ¿no? Pues a lo mejor estamos hasta la 1 abiertos o un poco más, y después lo que no cuentan los clientes, ¿no? Pues es el cierre. Pues tenemos que rellenar botelleros, tenemos que fregar, barrer y fregar el suelo, los baños, hacer la cafetera. Bueno, al final te vas a casa a las 3. Si el local cierra a las 12, te vas a casa a las 3 de la mañana. Si el local cierra... Sí, porque se supone que cierra a las 12, pero la gente siempre quiere la última, ¿no? Se toma su copita, hace su remesa y entre una cosa y otras. El bar, los restaurantes están diciendo el 15%, nuestra actividad es por la noche. Y lo que están diciendo es, se paga más por eso. ¿Se cobra más por eso? Sí, pero no, es mentira. Absolutamente mentira. No voy a generalizar y no voy a decir el 100%, pero acabo de hablar con mis seguidores en una encuesta, ¿no? Donde son cientos de miles de camareros y trabajadores del sector, y lleva unas horas la encuesta, pero ya lleva más de 3.000 votos y el 85% no ha oído hablar aún del plus de nocturnidad. 85%. Sí, así que eso es en la mayoría de los casos es mentira. Ni paga más por festivo, ni paga más porque sea de noche, ni nada de eso. Dicen que sí, pero claro, ¿qué van a decir, no? La jornada se puede negociar. Tú puedes decir, oye, yo por la noche no. No, es bastante complicado, y más en hostelería. En hostelería
se sabe que cuando pues más disfruta la gente, más se trabaja, ¿no? Nosotros ya estamos concienciados en esto es de toda la vida. Pero claro, al final pues no puedes negociar porque es cuando se debe trabajar, pero es que tampoco lo pagan como tal, porque otra cosa sería que hicieran todo según convenio de verdad y pagaran las horas extras como deben, descansos entre los turnos partidos, las horas necesarias, no entre turno y turno, que tampoco se hace, y así un largo etcétera. Si se hiciera todo bien, no creo que hubiera ningún problema. Jesús Soriano, soy camarero, cuídate, un abrazo y gracias. Un abrazo. Esta es hoy la cuestión. La cuestión no es a qué hora cerramos. La cuestión no es cuántas horas está abierta. La cuestión no es si la restauración tiene horarios más o menos largos. La cuestión es si con estas plantillas se pueden asumir. La cuestión es de condiciones laborales. Y cómo se ha gestado y cómo se ha torcido sobre todo esta polémica viene de larguísimo. Porque España tiene una anomalía de horarios y es algo sabido y aceptado. España tiene una anomalía de horarios desde el año 1940, cuando el régimen de Franco decide, para empezar, alinear nuestro uso horario, el que deberíamos tener con Canarias o con Londres, a la hora de Alemania, para mostrar nuestra filia al régimen nazi. Así que lo que hace el régimen de Franco... En el Palacio de El Pardo, como en otro tiempo en su cuartel general, el jefe del Estado español, caudillo victorioso de nuestra guerra y de nuestra paz, reconstrucción y trabajo, se consagra a la tarea de regir y gobernar a nuestro pueblo. Alinea nuestro horario con el horario alemán. Eso ha afectado a nuestras jornadas laborales más largas. España trabaja 37,8 horas semanales frente a las 37,5 de la Unión Europea. Ha afectado a muchos empleados de noche. España tiene el 6,2% de sus empleados trabajando de noche, frente al 3% de Francia, la mitad, frente al 2% de Portugal, una tercera parte, frente al 4% incluso de Alemania. En España hay un extraordinario trabajo nocturno. Y hay una disfunción de horarios tal que afecta incluso a la televisión. Nuestro prime time empieza cuando acaba el de toda Europa. Empieza a las 10:30 de la noche. Y se prolonga hasta la 1 de la madrugada. Eso explica también que España duerma 20 minutos menos por noche que el resto de países europeos. Esta disfunción horaria se ha intentado corregir hasta en 3 ocasiones en nuestro país. La primera vez lo intentó el gobierno Zapatero con una iniciativa de la entonces vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. Y mire, para acabar... Sí, le voy a recordar una cosa para que vea que lo que estoy diciendo no lo digo en barbecho. Se intentó la racionalización de horarios con el gobierno socialista. Aquello quedó en nada. Se volvió a intentar después con el gobierno popular. El de Mariano Rajoy intentó exactamente lo mismo, racionalizar horarios con una iniciativa de la entonces ministra de Trabajo, Fátima Báñez. Empleo de calidad es poder vivir haciendo compatible el trabajo con la vida de uno. Es decir, en España tenemos que trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Por tanto, la apuesta de este programa electoral es la racionalización de horarios en el trabajo. Es decir, hacer los horarios laborales compatibles con la vida. Esto es llegar algo más allá de la conciliación de la vida laboral y familiar. La apuesta del Partido Popular entonces fue tal que Fátima Báñez llevó aquello al programa electoral del Partido Popular. Tercer intento este mismo año. Este mismo año, el Ministerio de Trabajo, con esas mismas palabras, hay que trabajar para vivir y no vivir para trabajar, este mismo año encargaba un informe a 60 expertos para racionalizar los tiempos de trabajo. Y ese informe recomienda terminar de trabajar a las 6 de la tarde. Y recomienda cerrar
pronto los comercios, entre las 5 y las 7 de la tarde, diciendo además que hay un 85% de apoyo popular a esa medida. Plantea adelantar el horario del prime time televisivo de forma que termine a las 11 de la noche. Ahora empieza, insisto, a las 10:30. A las 11 debe acabar, o retrasar el comienzo del horario lectivo en secundaria y universidades. Con todo esto y con esos 3 intentos fallidos, sindicatos y empresarios intentan abordar esto por su cuenta. Y el pasado día 20 de febrero, Pepe Álvarez, en el Ateneo de Madrid, plantea llevar esta cuestión al diálogo con la COE. Oigo mucho a hosteleros que dicen: no vamos a poder abrir las horas que abríamos. Y yo digo, pues si no pasa nada. Si es que yo me voy a Bruselas, me voy a París, me voy a Londres, y esta hiperpermanencia que tenemos en España de horas de apertura no existe, y no pasa nada, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí hay un margen que vamos a hablar. Y eso es lo que se está intentando ahora, reducir jornada laboral a 38 horas y media semanales, y esto es hasta donde llega la economía. Tercer intento, tercer gobierno, tercer color político, PSOE, PP, y ahora Sumar, los 3 lo han intentado, los 3 han fracasado. Y a partir de aquí entra la bilis política, porque este no parece ser un debate de siglas, este parece ser un debate de Estado. Pero cuando Yolanda Díaz pronuncia estas palabras... Somos un país en el que convocamos reuniones a las 8 de la tarde. Y tenemos restaurantes abiertos a la 1 de la madrugada. Pero convocamos reuniones a las 8 de la tarde. Las convocamos en los ministerios, en los sindicatos. Ustedes trabajan unas Díaz horas Ayuso dice esto de: nos quieren sin alma, puritanos, materialistas, sin luz, sin restaurantes, porque les da la gana. Ayuso dice: represento a la región capital de España, la región que está más de moda, o una de las que están más de moda en el mundo, por tener la mejor vida nocturna, que ahora nos quieren quitar, los de siempre, ser solidaria, integradora, y defiendo además un modo de ver la vida. Y como se desata la bilis política, empieza una piñata que trae invitados incluso no bienvenidos, porque se está hablando de bares y restaurantes. En ningún momento se ha hablado de discotecas, pero las discotecas se apuntan. Y el portavoz de España de Noche, discotecas, insisto, no mencionadas en todo esto, dice: es inviable plantear el horario del ocio de los ciudadanos, teniendo en cuenta que el ocio se produce una vez se finaliza la actividad laboral. En este sentido, el anuncio genera preocupación en un momento en el que el turismo ha demostrado que es el auténtico valor refugio de la economía española. En fin, sigue sin discutirse todo esto, y esta bronca política se sella y se cierra con Yolanda Díaz diciendo: es cierto, somos diferentes. Yo quiero ocio, pero quiero también derechos laborales. Ustedes prefieren jornadas interminables para los de siempre. Nosotros, más derechos para todo el mundo. Yolanda Díaz acaba diciendo: frivolidad con la que plantea la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no?, del Partido Popular, los temas, es asombroso. Por supuesto, a favor de la vida buena, para eso queremos reducir la jornada laboral. Cualquier trabajador o trabajadora que trabaje a partir de las 10 de la noche en cualquier servicio, ustedes mismos, sabe perfectamente que conlleva riesgos para su salud. Por tanto, dejemos de frivolizar con estas materias que son muy serias para la vida de los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país. Así que vamos a intentar centrar esto en donde está. Ya digo que hay un debate de racionalización de horarios en España, pero no es este. En este momento no estamos hablando de si hay que cerrar antes los bares, sino porque no hay, insisto, ninguna iniciativa legislativa para recortar horarios comerciales, y porque eso está en manos de las autonomías que están protestando. No, de lo que estamos hablando es de condiciones laborales y de si alguien va a abrir desde las 12 de la mañana hasta las 2 de la madrugada, un solo trabajador puede asumir esas 14 horas. Insisto, no hablamos de cuándo, sino hablamos de cómo se trabaja y de cuánto se ingresa. Porque los bares, Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Lo que dicen es que la noche es
clave, capital en su facturación y prácticamente el 15% de las visitas que tienen. Sí, el 15% de las visitas que se hacen a los bares y restaurantes en España se hacen a partir de las 11 de la noche y hasta el cierre de los establecimientos. Son los datos de la consultora especializada en consumo Circana, que calcula que en este tramo horario nocturno el sector de la restauración factura cerca de 4.000 millones de euros cada año. Aún así, la inmensa mayoría de las visitas a bares y restaurantes, el 73% de ellas, se realizan antes de las 9 de la noche. De hecho, el tramo horario con mayor tráfico en los establecimientos es el que va de la 1 a las 3 de la tarde, que concentra el 20% de las visitas, y el segundo tramo horario, el del desayuno, que va de las 8 a las 11 de la mañana y supone el 18% de las visitas. A partir de las 9 de la noche y hasta ese cierre de los restaurantes, por la noche se concentra el 27% del tráfico de clientes. Esto es lo que dicen los datos. ¿Qué dicen los restaurantes? Que se les deje abrir más porque eso genera más riqueza, más empleo. José Luis Uzuel. Los horarios están más que regulados por las comunidades autónomas y especialmente por los ayuntamientos. El horario del restaurante que nombra la vicepresidenta, que a la 1 tenía servicio, oiga, no lo ponen sin siquiera el restaurante, lo ponen los clientes. O sea, si un establecimiento tiene clientes a la 1 para mantenerlo abierto, ¿por qué no lo van a mantener abierto? Cuanto más horario significa más plantilla, más nivel salarial, más volumen salarial, más negocio, más consumos. Así debiera ser. El problema es que el portavoz Izuel es el mismo portavoz de estas otras palabras hace apenas unos meses. Las horas que hacen 10 horas, joder, qué dolor. Si toda la vida hemos hecho, toda la vida en hostelería media jornada, de 12 a 12. Ese es más o menos toda la vida. O sea, trabajar en temporada alta, que es cuando hay que aprovechar, parece que esté denostado. Siempre digo, joder, fíjate si es malo trabajar, que hasta pagan, ¿no? Pero bueno, la población joven no se incorpora a trabajar. Las condiciones de trabajar ya ni te cuento. O sea, es que estamos viendo, ¿no?, en todos los sitios. El teletrabajo, los millennials, la población Z, o sea, y no te cuento, trabajar a turno partido, trabajar el sábado, el domingo, los festivos. En fin, ojalá y de lo que estuviéramos hablando fuera de horarios. Estamos hablando de condiciones laborales. Y la legislación fija dos cosas. Uno, que hay que racionalizar esas jornadas, y dos, que hay que pagar la nocturnidad, que el salario ha de subir a partir de las 10 de la noche. La comisión de expertos del gobierno decía una subida del 25%. Vuelvo a decir lo que decimos siempre. Esto no refleja a todos los restaurantes. De hecho, hay empresarios ejemplares, con plantillas que son casi sus familias. Pero sí es cierto que dibuja un paisaje de ciertos abusos en ciertos lugares, en ciertos bares y en ciertos restaurantes. Omar Rodríguez, responsable federal de UGT de Hostelería y Turismo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Su secretario general decía, vamos a llevar esto a negociación y a diálogo con la COE. ¿Qué se ha de hacer? Bueno, para empezar, siempre estamos reclamando al gobierno el hecho de que tiene que aumentar la inspección de trabajo, ya que como nosotros como sindicatos llegamos a aquellas empresas sindicalizadas y es muy importante que los trabajadores, por la desinformación, no haga que provoque pues estos abusos, primero por desconocimiento, ya que las noticias que salen en prensa y demás parece como que el trabajo a demanda, el trabajo a tiempo parcial, que luego se convierte en una jornada completa no contratada realmente, pues sean algo normal. No es normal. No podemos partir de que ningún trabajo sea un trabajo digno si no se respeten las condiciones mínimas. Contrato laboral y salario de convenio, condiciones de convenio mínimas. Claro, no estamos hablando de mejora, estamos hablando del mínimo exigible. El problema aquí es, todos conocemos esa historia o esas historias. No denuncio porque comunicarlo a un sindicato o denunciarlo significa que me ponen en la calle. Es una posibilidad. Muchas veces, en muchas ocasiones, cuando nuestra asesoría jurídica recibe a un trabajador que se encuentra en el que no se, porque analiza la vida laboral o porque, como hemos visto recientemente, por toda la situación de ERES y ERTE que hemos vivido por la pandemia, muchos trabajadores se han dado cuenta de la importancia de tener todas sus horas trabajadas cotizadas. Entonces, eso ha aumentado la sensibilización de la sociedad a que se respete esas condiciones y nosotros como sindicato también hemos visto aumentado las reclamaciones por estos incumplimientos. ¿Esto quiere decir que todos los empresarios no cumplen? No. Nosotros, como UGT, no denunciamos que todo el sector no cumple. Lo que denunciamos es que todo el sector debe cumplir y poner el sector,
y en la inspección de trabajo el ojo en aquellos que sabemos que no se cumplen, porque nos ayudará a todos a que el sector vuelva a tener esa esa imagen que tiene de servicio importante, para que los ciudadanos, como decía antes, puedan disfrutar de su ocio y puedan disfrutar de un tiempo de descanso que les ayude dentro de nuestra cultura, algo tan hablado estos últimos días, también se desarrolle. Queremos ocio, queremos diversión, pero todos. Pues, trabajadores del sector de hostelería también. Responsable federal de UGT, Hostelería y Turismo, Omar Rodríguez, gracias y un abrazo. Un saludo. Hoy este debate del cuándo esconde en realidad el del cómo se trabaja. Es que yo estoy harta de trabajar para que tú te enriquezcas a costa de mi dolor de mi espalda, ¿sabes? Estamos hablando de que trabajamos 40 horas, 50 horas semanales, nosotros nos pagaban 750 euros. Unos que trabaja a las 10 de la mañana y salías a las 2 de la mañana, no teníamos un horario ni un calendario, funcionaba por grupo de WhatsApp. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.